Mi ex esposo era cirujano cardíaco reconocido. Operaba corazones, salvaba vidas. Este de aquí. Soraya hizo una pausa, me señaló con su copa de vino y sonrió frente a las 20 personas sentadas a esa mesa, limpia baños de oficina. La carcajada fue inmediata. Yo no dije nada. Sostuve mi copa. Respiré. Y los miré a todos, uno por uno, en silencio. Entonces me puse de pie. Levanté mi copa despacio. Y cuando abrí la boca, lo que salió de ella hizo que toda la sala se congelara en un instante. Soraya intentó interrumpirme. Trató de hablar, de reír, de desviar la atención hacia otro lado. Pero era demasiado tarde. Lo que estaba a punto de revelar, nadie en esa mesa lo esperaba. Ni ella, ni su madre Lilia, ni su hermana Fabiola, ni el presumido de Santiago, ni Uriel, que me miraba desde el otro extremo de la mesa con esa expresión de superioridad que nunca se había molestado en disimular. Nadie. Pero para que entiendas lo que dije esa noche, necesitas saber quién soy. Necesitas entender lo que me hicieron. Y necesitas conocer el secreto que había guardado durante 2 años en silencio absoluto, mientras todos ellos me miraban como si yo fuera exactamente lo que Soraya acababa de decir frente a 20 personas que se reían de mí con la copa en la mano. Porque yo sí fui el conserje. Sí limpié baños. Sí cargué cubetas, cambié focos, abrí puertas a ejecutivos que ni siquiera me miraban a los ojos cuando pasaban a mi lado. Todo eso es verdad. Pero lo que Soraya no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que mientras hacía todo eso, mientras barría pasillos y revisaba instalaciones eléctricas y firmaba bitácoras de mantenimiento, yo estaba construyendo algo. Algo que 3 semanas antes de esa cena había cambiado mi vida para siempre. Algo que ningún cirujano cardíaco, por más reconocido que fuera, podía quitarme. Mi nombre es Benjamín. Tengo 44 años. Y esta es la historia de cómo el hombre al que presentaron como el conserje frente a 20 personas terminó dejando a todos ellos sin palabras, sin argumentos y sin la capacidad de seguir riéndose. Hay cosas que uno nunca olvida. El olor del primer departamento que rentaste solo. La voz de tu madre diciéndote que todo va a estar bien cuando el mundo se cae a pedazos. Y la cara de la mujer que amaste el día que decidió que humillarte en público era más fácil que respetarte en privado. Yo recuerdo esa cara con una claridad que todavía me pesa. No porque me duela, sino porque fue exactamente esa cara, esa sonrisa calculada frente a 20 testigos, la que me dio la fuerza definitiva para hacer lo que hice después. La que convirtió 2 años de trabajo silencioso en algo que ninguno de ellos iba a poder ignorar. Conocí a Soraya hace 9 años en una conferencia de gestión inmobiliaria en la ciudad. Yo trabajaba entonces como ingeniero industrial para una empresa que administraba edificios corporativos en el norte del país. Tenía un sueldo estable, un departamento propio, un auto que no era lujoso pero tampoco me avergonzaba. Era, en todos los sentidos prácticos de la palabra, un hombre que tenía su vida en orden. No era el más rico en ninguna habitación. No era el que llegaba con el traje más caro ni el que pedía el vino más costoso de la carta. Pero tampoco era el que necesitaba que nadie lo sostuviera ni lo definiera. Soraya era diferente a todo lo que había conocido hasta ese momento. Tenía una energía que llenaba los espacios sin esfuerzo aparente, una forma de hablar que hacía que la gente girara la cabeza sin que ella tuviera que pedírselo. Era inteligente, era divertida, era de esas mujeres que parecen saber exactamente lo que quieren y no tienen miedo de ir por ello con toda la determinación del mundo. Me enamoré rápido. Demasiado rápido. Entendería con el tiempo. Porque cuando uno se enamora así, con esa velocidad que no deja espacio para ver con claridad, a veces no nota las cosas que están justo frente a sus ojos. Las señales pequeñas. Los comentarios que se deslizan con naturalidad pero que, acumulados, forman un patrón que ya no se puede ignorar. Nos casamos 3 años después de conocernos. La boda fue en casa de Lilia, la madre de Soraya, una mujer que desde el primer día me midió con una mirada que no necesitaba palabras para decirme exactamente lo que pensaba de mí. No era lo que había imaginado para su hija. No tenía el apellido correcto, ni la profesión correcta, ni el pasado que ella consideraba suficiente. Era funcional, sí. Era trabajador, de acuerdo. Pero no era lo que Lilia hubiera elegido si la decisión hubiera dependido de ella. Y sobre todo, no era Rodrigo. Rodrigo. El nombre que escuché más veces en esa familia que el mío propio durante todos esos años. El ex esposo de Soraya. El cirujano cardíaco reconocido. El hombre que operaba corazones, que viajaba a congresos en Europa,
que tenía una clínica privada con su nombre grabado en la entrada en letras de metal plateado. Rodrigo, que había cometido el error imperdonable de divorciarse de Soraya, pero que, en la memoria colectiva de esa familia, seguía siendo el estándar dorado contra el que todos los demás hombres eran medidos. Y especialmente yo. La primera vez que escuché su nombre fue en la primera cena familiar a la que asistí como novio de Soraya. Lilia lo mencionó casi de pasada, con una naturalidad que hacía aún más evidente que no había nada de accidental en ese comentario. Rodrigo siempre traía vino de importación a estas cenas, dijo mientras abría una botella cualquiera con la misma calma con la que se dice el clima. Nadie en la mesa pareció encontrar eso extraño. Fabiola asintió sin levantar los ojos del plato. Santiago sonrió de un lado. Soraya no dijo nada. Y yo sonreí también. Guardé silencio. Como haría tantas veces después en esa misma mesa, en esa misma casa, rodeado de esas mismas personas que habían decidido, desde mucho antes de conocerme bien, que yo no era suficiente. Esa fue la primera piedra. Después vendrían muchas más. Cada una colocada con cuidado, con precisión, con esa elegancia particular que tienen las personas que saben hacerte daño sin mancharse las manos. Y yo las fui recogiendo todas, una por una, sin decir nada. Guardándolas. Sin saber todavía que algún día, en una noche con vino caro y copas de cristal y 20 personas riéndose, esas piedras se convertirían en los cimientos de algo que ninguno de ellos podía imaginar. Durante años creí que el problema era yo. Que si me esforzaba más, si ganaba más, si hablaba menos o hablaba diferente o llegaba con el vino correcto o decía las cosas correctas en el momento correcto, algo cambiaría. Que en algún punto Lilia me miraría sin esa expresión de resignación educada. Que Fabiola dejaría de comparar cada logro mío con algún logro de Uriel. Que Santiago dejaría de hacer esos comentarios que siempre terminaban en una carcajada general y una palmada en mi hombro como si todo fuera una broma entre amigos. Que Soraya, al final del día, cuando estábamos solos, me diría algo que me hiciera sentir que valía la pena estar ahí. Pero eso nunca ocurrió. Y con el tiempo entendí que no iba a ocurrir. Porque el problema no era lo que yo hacía o dejaba de hacer. El problema era lo que yo representaba para esa familia. Era el recordatorio constante de que Soraya había tomado una decisión que ellos nunca terminaron de aprobar. Era la prueba viviente de que la vida perfecta que habían imaginado para ella no había salido exactamente como planearon. Y eso, en una familia como esa, no se perdona fácilmente. No se dice en voz alta, claro, pero se siente en cada cena, en cada reunión, en cada comentario que parece inocente pero que lleva adentro una aguja tan fina que casi no duele cuando entra. El sistema funcionaba así. Lilia ponía el tono. Con una frase, con un gesto, con el simple acto de ignorar algo que yo decía para luego celebrar exactamente lo mismo cuando lo decía Uriel o Santiago. Fabiola seguía el ejemplo de su madre con esa eficiencia silenciosa que tienen las personas que han aprendido desde pequeñas a moverse dentro de las jerarquías familiares sin cuestionarlas. Y Soraya, mi propia esposa, en lugar de defenderme, en lugar de decir una sola vez ya basta o dejen de hacer eso, simplemente sonreía. Se acomodaba. Elegía el lado que le resultaba más cómodo en ese momento. Y ese lado, casi nunca, era el mío. Recuerdo una noche en particular, unos 2 años después de casarnos. Fue en una cena de cumpleaños de Lilia. Yo había pasado 3 semanas trabajando en un proyecto de optimización para la empresa donde trabajaba entonces. Era un sistema de monitoreo de consumo energético para edificios grandes, algo en lo que había invertido noches enteras, fines de semana, horas que le robaba el sueño porque creía en lo que estaba haciendo. Esa noche, en la cena, mencioné el proyecto con entusiasmo. Describí cómo funcionaba, qué problema resolvía, por qué era importante. Hablé durante tal vez 3 minutos. Cuando terminé, hubo un silencio breve. Y entonces Lilia se volvió hacia Uriel y le preguntó cómo iban las cosas en su empresa de distribución. Así, sin más. Como si yo no hubiera dicho nada. Como si esos 3 minutos no hubieran existido. Uriel empezó a hablar, todos se inclinaron hacia él con interés genuino, y yo me quedé sentado con mi copa en la mano y la sensación de haber hablado solo en una habitación vacía. Soraya no dijo nada. Me miró un segundo, desvió los ojos, y sonrió ante algún comentario de su cuñado. Esa noche, en el camino de regreso a casa, le pregunté si había notado lo que pasó. Me dijo que estaba exagerando. Que su familia era así con todo el mundo. Que yo era demasiado sensible. Y que si quería que la gente se interesara en lo que hacía, tal vez debería hacer cosas más interesantes. Guardé silencio el resto del camino.
Las redes sociales eran otro campo de batalla, aunque nadie las llamara así. Fabiola publicaba fotos de cada reunión familiar. Fotos cuidadas, bien encuadradas, con filtros que hacían que todo pareciera luminoso y perfecto. En esas fotos siempre aparecían Lilia en el centro, Fabiola y Uriel a los lados, Santiago con su sonrisa de anuncio publicitario, y Soraya radiante junto a ellos. Yo aparecía a veces al fondo, desenfocado, o directamente no aparecía. Una vez le pregunté a Soraya por qué nunca salía bien en las fotos de su hermana. Me respondió que Fabiola simplemente tomaba las fotos como le salían, que no era personal, que yo le daba demasiadas vueltas a las cosas. Dejé de preguntarle. Había también un lenguaje de los logros que se hablaba en esa familia y que yo nunca terminaría de dominar porque las reglas cambiaban según quien estuviera hablando. Si Uriel cerraba un contrato, era motivo de celebración, de brindis, de palmadas en la espalda. Si yo mencionaba algo similar en mi trabajo, era recibido con un silencio cortés o con algún comentario de Santiago del tipo que bueno, hay que aprovechar mientras dure, estos trabajos de corporativo son muy inestables, ¿verdad? Y todos asentían como si eso fuera una verdad universal y no una pequeña dosis de veneno disfrazada de preocupación. Y luego estaba el tema del dinero. No es que yo ganara poco. Ganaba bien para lo que hacía, para el nivel de vida que llevábamos. Pero en esa familia, el dinero se medía en términos absolutos y en comparación con Rodrigo, que seguía siendo la referencia aunque hacía años que no formaba parte de ninguna de esas cenas. Rodrigo tenía casa propia en una colonia exclusiva. Rodrigo viajaba 2 veces al año a Europa. Rodrigo había comprado a Soraya un anillo de compromiso con un diamante que Lilia describía con una precisión de quilates que revelaba cuántas veces había pensado en ese anillo desde entonces. Yo le había comprado a Soraya un anillo que me había costado 4 meses de ahorro. Era bonito, era honesto, era lo que podía dar en ese momento con todo lo que tenía. Nunca fue suficiente para esa familia. Y con el tiempo, empecé a sentir que tampoco era suficiente para Soraya. Lo noté primero en pequeñas cosas. En la forma en que dejó de preguntarme cómo me había ido en el trabajo. En cómo empezó a pasar más tiempo en el teléfono cuando estábamos juntos en casa, con una expresión en la cara que mezclaba distancia y algo que no sabía nombrar pero que sentía como una puerta cerrándose despacio. En cómo dejó de tomar mi mano cuando caminábamos juntos. En cómo, cuando yo intentaba hablar de nosotros, de lo que estaba pasando entre los dos, ella desviaba la conversación hacia algo práctico, algo cotidiano, algo que no tuviera nada que ver con lo que yo estaba tratando de decir. Yo seguía ahí. Seguía llegando a esa mesa. Seguía sonriendo en las fotos que Fabiola tomaba y en las que yo casi nunca aparecía. Seguía guardando silencio cuando Santiago hacía sus comentarios. Seguía siendo el esposo de Soraya en una familia que nunca me vio como parte de ella. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Perdí mi trabajo un martes por la mañana. Sin advertencia. Sin señales previas que yo hubiera sabido leer a tiempo. Entré a la oficina como cualquier otro día, con mi café en la mano y la lista mental de pendientes que tenía que resolver antes del mediodía, y me encontré con una reunión convocada de urgencia en la sala de juntas del 3er piso. Éramos 11 personas sentadas alrededor de una mesa que de repente se sentía demasiado pequeña. El director de Recursos Humanos habló durante 20 minutos sobre reestructuración, sobre ajustes presupuestales, sobre decisiones difíciles que la empresa se había visto obligada a tomar. Y cuando terminó, entregó sobres. Yo recibí el mío. Lo abrí. Y leí mi nombre en la primera línea de una carta que explicaba, con un lenguaje corporativo perfectamente calibrado para no decir nada con demasiada claridad, que mi posición había sido eliminada con efecto inmediato. Salí del edificio con una caja con mis cosas. Era una caja pequeña. Eso también dolió, de alguna manera. Que 12 años de trabajo cupieran en una caja que podía cargarse con una sola mano. Llegué a casa antes del mediodía. Soraya estaba ahí, lo cual era inusual porque normalmente salía por las mañanas. Estaba sentada en la sala con el teléfono en la mano y cuando me vio entrar con la caja, su cara hizo algo extraño. No fue sorpresa. Fue algo más parecido a la incomodidad de quien es encontrado en un momento en el que preferiría no estar. Me preguntó qué había pasado. Le expliqué. Me escuchó con una atención que se sentía más clínica que amorosa, como si estuviera procesando información que necesitaba para tomar alguna decisión que yo todavía no conocía. Esa noche no hablamos mucho. Ella dijo que todo iba a estar bien, que yo encontraría algo pronto, que era cuestión de tiempo. Las palabras correctas, dichas de la manera incorrecta.
con la distancia de quien cumple con lo que se espera de él, pero no está realmente presente en lo que dice. Me fui a dormir con esa caja todavía sin desempacar en el pasillo y con una sensación en el pecho que no era exactamente miedo, pero que tampoco se parecía a nada tranquilo. Los siguientes meses fueron los más difíciles que había vivido hasta ese momento. Mandé currículums. Fui a entrevistas. Hice llamadas que no siempre eran devueltas. El mercado estaba complicado, me decían. Había mucha competencia para los puestos que yo buscaba. Que tenía un perfil muy específico. Que lo iban a considerar. Y mientras tanto, los ahorros se iban achicando despacio pero con una constancia que empezaba a volverse angustiante. Fue durante esos meses que conseguí el trabajo de conserje. No fue una decisión que tomé con orgullo. Fue una decisión que tomé con pragmatismo y con la determinación de no quedarme quieto esperando que algo cayera del cielo mientras las cuentas seguían llegando con puntualidad perfecta. Un edificio corporativo en el centro de la ciudad necesitaba personal de mantenimiento. El sueldo no era lo que yo había ganado antes, ni de cerca. Pero era un sueldo. Era levantarse cada día con un lugar a donde ir y una tarea concreta que cumplir. Y en ese momento de mi vida, eso valía más de lo que hubiera imaginado. Lo que no esperaba era lo que iba a aprender ahí adentro. Porque ese edificio, desde afuera, era solo un edificio. Vidrio y acero y un lobby con recepcionistas que sonreían de manera profesional. Pero por adentro era un organismo complejo, lleno de sistemas que dependían unos de otros con una precisión que la mayoría de las personas que trabajaban ahí nunca llegaban a ver. Yo los veía todos los días. Las tuberías, los circuitos eléctricos, los sistemas de climatización, los controles de acceso, la gestión de residuos, el consumo energético por piso, por área, por horario. Veía cómo se desperdiciaban recursos de maneras que nadie había parado a calcular porque nadie tenía el tiempo ni el ángulo de visión para hacerlo. Yo sí tenía ese ángulo. Y tenía algo más, 12 años de experiencia como ingeniero industrial que no desaparecen porque te entreguen una caja con tus cosas un martes por la mañana. Empecé a tomar notas en un cuaderno pequeño que cargaba en el bolsillo del uniforme. Números, observaciones, patrones. Cuánto se gastaba en energía en las horas de menor ocupación. Cuántos reportes de mantenimiento se generaban manualmente que podrían automatizarse. ¿Cuánto tiempo perdían los administradores del edificio en procesos que una plataforma digital podría resolver en segundos? No tenía un plan claro todavía. Solo tenía la costumbre de un ingeniero que no puede ver un problema sin querer entenderlo. En casa, las cosas seguían deteriorándose de maneras que yo intentaba no ver con demasiada claridad porque verlas con claridad hubiera significado tener que hacer algo al respecto y yo todavía no estaba listo para esa conversación. Soraya había empezado a salir con más frecuencia. Reuniones de trabajo, decía, cenas con amigas, compromisos que surgían con una regularidad que antes no existía. Yo no preguntaba demasiado, tal vez porque en el fondo ya sabía que las respuestas no iban a ser las que necesitaba escuchar. Fue una noche de miércoles cuando lo descubrí. Soraya había salido. Yo estaba en la cocina con mi laptop vieja, revisando notas del trabajo, cuando escuché que su teléfono vibraba repetidamente sobre la mesa de la sala. Lo ignoré las primeras veces. Pero siguió vibrando. Me levanté para verlo, sin intención de leer nada, solo para moverlo a un lugar donde no hiciera ruido. Y entonces vi la pantalla. No necesité leer más de 2 líneas. El nombre en la pantalla era suficiente. Y las palabras que alcancé a ver antes de dejar el teléfono exactamente donde estaba y volver a la cocina con pasos lentos y controlados eran suficientes para entender lo que llevaba semanas sintiendo sin querer nombrarlo. Soraya no estaba en una reunión de trabajo. Soraya no estaba con sus amigas. Y la persona con quien estaba no era alguien que yo no conociera. Me senté frente a mi laptop. No lloré. No llamé. No moví nada del lugar. Simplemente me quedé sentado en el silencio de esa cocina, mirando la pantalla apagada frente a mí, sintiendo como algo que ya estaba roto terminaba de romperse con una limpieza casi quirúrgica. Como cuando un hueso que ya tenía fisura finalmente cede. No hay drama en ese momento. Solo hay una claridad fría y extraña que te dice que ya no puedes seguir pretendiendo que no ves lo que estás viendo. Esa noche, cuando Soraya volvió a casa, no le dije nada. La saludé. Me fui a dormir. Y al día siguiente me levanté temprano, me puse el uniforme, y fui a trabajar. Pero algo había cambiado adentro de mí. Algo se había acomodado en un lugar diferente, como una pieza que finalmente encuentra el espacio donde encaja aunque duela encontrarlo.
Porque en ese momento entendí que ya no estaba esperando que mi vida volviera a ser lo que había sido. Estaba empezando a construir lo que debía ser. Y lo iba a hacer en silencio. Sin anunciarle nada a nadie. Sin pedirle permiso a ninguna mesa familiar. Sin necesitar que nadie levantara una copa en mi nombre para saber que lo que estaba haciendo tenía valor. Esa noche abrí el cuaderno. Y empecé a escribir en serio. El cuaderno se llenó en 3 semanas. Después vino un segundo cuaderno, y luego un tercero. Lo que había empezado como notas sueltas de un hombre que no podía apagar el cerebro de ingeniero aunque estuviera cargando una cubeta, fue convirtiéndose en algo más estructurado, más serio, más parecido a un proyecto real. Tenía un problema claramente identificado. Los edificios corporativos en ciudades medianas y grandes de América Latina gastaban entre un 30 y un 45% más de lo necesario en operaciones de mantenimiento, no porque los recursos no existieran, sino porque no había una plataforma que integrara en tiempo real la gestión de todos los sistemas del edificio en un solo lugar accesible para los administradores. No una aplicación genérica. Una plataforma diseñada específicamente para ese tipo de inmueble, con ese tipo de variables, con esa lógica particular que yo conocía desde adentro porque la había vivido durante 12 años como ingeniero y la seguía viviendo todos los días con el uniforme puesto. Me compré una laptop usada con parte de lo poco que me quedaba de los ahorros. Costó $240. Tenía la bisagra floja y la batería duraba menos de 2 horas sin el cargador conectado. Pero funcionaba. Y eso era suficiente. Empecé a estudiar programación de manera sistemática por primera vez en mi vida. No era completamente nuevo para mí. Había tenido contacto con código en algunos proyectos de ingeniería, pero nunca al nivel que necesitaba ahora. Encontré cursos gratuitos en línea. Foros donde personas del otro lado del mundo respondían preguntas a las 2 de la madrugada sin pedirte nada a cambio. Comunidades de desarrolladores donde el conocimiento circulaba con una generosidad que me sorprendió y que contrastaba radicalmente con el mundo corporativo donde había trabajado, donde la información era moneda de poder y nadie compartía nada sin calcular primero qué obtenía a cambio. Trabajaba en la plataforma de noche. Después de que Soraya se dormía, o después de que salía y yo me quedaba solo en ese departamento que cada vez se sentía más como el escenario de una obra de teatro donde ambos habíamos olvidado el guión original. Me sentaba en la mesa de la cocina con la laptop y el cargador conectado y el cuaderno abierto al lado, y trabajaba. A veces hasta las 2 de la mañana. A veces hasta las 3. Hubo noches en que me quedé dormido con la cabeza sobre el teclado y me desperté con las teclas marcadas en la mejilla y el café frío al lado y una claridad extraña, casi luminosa, que solo aparece cuando uno está haciendo exactamente lo que tiene que estar haciendo aunque no puede explicarle eso a nadie todavía. El trabajo de conserje continuaba. Me levantaba temprano, me ponía el uniforme, iba al edificio, cumplía con mis responsabilidades con la misma atención de siempre. Nadie sabía lo que hacía de noche. Nadie en ese edificio sabía que el hombre que revisaba los extintores y anotaba lecturas de los medidores de agua estaba construyendo una plataforma digital que eventualmente podría cambiar la forma en que ese mismo tipo de edificio era administrado. Y eso me parecía bien. No necesitaba que nadie lo supiera todavía. El silencio era parte del proceso. Era el espacio donde podía crecer sin que nadie intentara convencerme de que no tenía sentido. Hubo momentos de duda. Muchos. Hubo noches en que cerraba la laptop y me preguntaba qué estaba haciendo, si no era todo una ilusión de un hombre que necesitaba creer en algo porque lo demás se le estaba cayendo. Hubo una noche en particular, un jueves de lluvia intensa, en que borré 3 semanas de trabajo por un error de principiante que cualquier desarrollador con experiencia hubiera evitado. Me quedé mirando la pantalla en blanco durante un tiempo que no supe medir. Cerré la laptop. Me fui a la cama. Y estuve a punto de no volver a abrirla. Pero a la mañana siguiente me levanté, me puse el uniforme, y en el camino al trabajo me di cuenta de algo que no había pensado con esa claridad antes. Cada vez que en mi vida algo importante se había derrumbado, yo había tenido 2 opciones. Quedarme en el suelo el tiempo suficiente para que el suelo se volviera costumbre, o levantarme y usar los pedazos para construir algo diferente. Había perdido el trabajo. Estaba perdiendo el matrimonio. Había perdido el lugar en una mesa familiar donde nunca fui realmente bienvenido. Y si dejaba de trabajar en esa plataforma, también perdería lo único que en ese momento era completamente mío. Lo único que nadie podía quitarme porque nadie sabía que existía. Esa noche rehice todo lo que había borrado. En menos tiempo del que me había tomado la primera vez, porque ya lo había pensado antes y el cerebro, cuando ya recorrió un camino, lo vuelve a recorrer más rápido. Los meses siguieron pasando.
La plataforma fue tomando forma. Le puse un nombre provisional que cambié varias veces hasta que dejé de ponerle nombre y simplemente seguí construyéndola. Tenía ya un módulo de monitoreo energético, uno de gestión de mantenimiento preventivo, uno de control de accesos y otro de reportes automáticos que podía generar en segundos lo que antes le tomaba a un administrador de edificio medio día de trabajo manual. Lo probé primero en papel, con los datos reales que había recopilado durante meses en el edificio donde trabajaba, sin decirle nada a nadie. Los números funcionaban. Los tiempos se reducían. Los costos proyectados bajaban de manera significativa. Fue en esa época cuando ocurrió algo que no esperaba y que aceleró todo de una manera que todavía me cuesta procesar cuando lo pienso con calma. El administrador del edificio donde yo trabajaba, un hombre llamado Fausto, me llamó una tarde a su oficina. Llevaba semanas con un problema de facturación energética que no podía explicar. Los consumos no cuadraban con las lecturas. Había llamado a técnicos especializados que le habían cobrado honorarios considerables sin darle una respuesta clara. Me llamó a mí, supongo, porque era el último recurso antes de llamar a alguien más. O tal vez porque me había visto tomar notas durante meses y algo le dijo que yo no era exactamente lo que parecía desde afuera. Le pedí acceso a los registros de los últimos 6 meses. Me los dio esa misma tarde. Pasé el fin de semana analizándolos con la metodología que había estado desarrollando para la plataforma. El lunes por la mañana llegué a su oficina con un informe de 4 páginas donde explicaba exactamente dónde estaba el problema, por qué había ocurrido y cómo se podía resolver de manera permanente. Fausto lo leyó en silencio. Cuando terminó, me miró de una manera que yo no había visto en mucho tiempo. No era la mirada de quien ve a un conserje. Era la mirada de quien acaba de descubrir que tiene algo valioso frente a él y está calculando qué hacer con esa información. Me preguntó si yo había hecho algo parecido antes. Le dije que sí. Me preguntó si tenía algo más desarrollado. Dudé un segundo. Y entonces abrí la laptop y le mostré la plataforma. Lo que ocurrió en los siguientes 90 días fue lo que cambió todo. Fausto tenía contactos. Contactos reales, del tipo que abre puertas que de otra manera permanecen cerradas para siempre. Me conectó con Elías, un inversionista que operaba en el sector inmobiliario corporativo y que llevaba tiempo buscando exactamente el tipo de solución que yo había construido en la mesa de mi cocina con una laptop de $240 y la bisagra floja. Elías me presentó a un equipo legal. Formalizamos la empresa. Protegimos la propiedad intelectual. Y entonces Elías hizo algo que yo no esperaba con esa velocidad. Llevó la plataforma directamente a una multinacional de gestión inmobiliaria que operaba en 14 países y que llevaba 2 años buscando adquirir tecnología de este tipo en lugar de desarrollarla internamente. Las negociaciones duraron 11 semanas. Yo seguí yendo al trabajo todos los días durante esas 11 semanas. Seguí con el uniforme. Seguí revisando extintores y anotando lecturas y abriendo puertas. Nadie sabía nada. Soraya no sabía nada. La familia de Soraya no sabía nada. Y 3 semanas antes de esa cena con el vino caro y las copas de cristal, en una sala de conferencias en el piso 17 de un edificio en el centro de la ciudad, yo firmé un contrato de adquisición por $4.200.000. Guardé el contrato en una carpeta. Volví a casa. Me cambié de ropa. Y empecé a preparar lo que iba a decir cuando llegara el momento correcto. No sabía todavía que ese momento llegaría 3 semanas después, en una mesa familiar, con una copa en la mano y 20 personas esperando verme callar una vez más. La invitación llegó un jueves por la tarde. Era una de esas reuniones anuales que la familia de Soraya organizaba con una puntualidad que contrastaba con la informalidad que pretendían tener. Lilia mandaba un mensaje al grupo familiar con semanas de anticipación, recordaba la fecha 2 veces más, y el día anterior enviaba otro mensaje con la hora exacta y el menú que había preparado, como si alguien fuera a atreverse a llegar tarde o a declinar la invitación. Era una reunión a la que yo había asistido durante años con la misma sensación con que uno va al dentista, sabiendo que era necesario, sabiendo que iba a doler de alguna manera, pero yendo de todas formas porque no ir generaba consecuencias peores que ir. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Esta vez yo sabía algo que ninguno de ellos sabía. Llevaba ese conocimiento guardado con una calma que me sorprendía incluso a mí mismo. No sentía la urgencia de contarlo. No sentía la necesidad de llegar a esa mesa y anunciarlo como quien finalmente puede demostrar que tenía razón. Sentía algo más extraño y más profundo que eso. Sentía la tranquilidad particular de quien ya no necesita ganar una discusión porque sabe que la discusión dejó de importar.
Lo que había construido existía independientemente de lo que esa familia pensara de mí. El contrato estaba firmado. El dinero estaba en proceso de transferencia. Y yo era exactamente la misma persona que había sido el año anterior, con la única diferencia de que ahora tenía una claridad sobre mi propio valor que ninguna cena familiar me había podido dar y ninguna cena familiar me podía quitar. Llegamos a casa de Lilia a las 8 de la noche. El auto de Santiago ya estaba estacionado afuera, lo cual significaba que había llegado temprano para instalarse en el mejor lugar de la conversación antes de que los demás llegaran. Las luces del comedor se veían desde la calle, cálidas y perfectamente dispuestas, como todo en esa casa que Lilia mantenía con una atención al detalle que hubiera sido admirable si no estuviera tan frecuentemente al servicio de mostrarle a los demás lo que tenía. Entré saludando a todos con la misma cordialidad de siempre. Estreché manos, recibí besos en la mejilla, respondí preguntas sobre cómo estaba con respuestas breves y amables. Fabiola me miró de esa manera suya, rápida y evaluativa, como si cada vez que me veía estuviera actualizando un archivo mental con información que usaría más tarde. Uriel me dio una palmada en el hombro que tenía exactamente la presión justa para sentirse condescendiente sin poder ser señalada como tal. Lilia me saludó con una sonrisa que no llegaba a los ojos, la misma de siempre, la que había aprendido a leer como lo que era, una cortesía diplomática que no implicaba ningún tipo de afecto real. Santiago estaba en el centro de la sala contando algo con esa energía expansiva que tenía cuando llevaba ya una copa encima. Me saludó con un Benjamín, el hombre, que en otra época me hubiera incomodado y que esa noche simplemente me resbaló. Me senté. Acepté la copa que alguien me ofreció. Y observé. La cena avanzó como siempre avanzan esas cenas. Con esa mezcla particular de calidez superficial y competencia velada que era el idioma nativo de esa familia. Santiago habló de un proyecto nuevo que tenía entre manos, con números que crecían cada vez que los repetía. Uriel mencionó una expansión en su empresa de distribución con la modestia calculada de quien sabe exactamente lo que está haciendo cuando finge ser modesto. Fabiola contó que habían reservado un viaje a Portugal para el verano, y Lilia escuchó todo con esa expresión de satisfacción silenciosa que tenía cuando la velada iba exactamente como ella quería. Yo comí. Respondí cuando me preguntaron algo. Sonreí en los momentos correctos. Y por dentro, con una serenidad que nunca antes había sentido en esa mesa, observaba todo como si fuera la última vez que lo veía desde ese ángulo. Porque lo era. Aunque nadie más lo supiera todavía. Fue durante el brindis cuando ocurrió. Santiago propuso la dinámica. Que cada uno dijera algo sobre la persona que tenía al lado. Una de esas ideas que parecen festivas pero que en esa familia funcionaban como pequeñas trampas sociales donde la gracia estaba en ver quién quedaba mal. Soraya estaba sentada a mi derecha. Me miró un segundo. Vi algo cruzar por su cara, algo que no supe interpretar del todo en ese momento pero que después entendería mejor. Y entonces levantó su copa. Habló con esa voz que usaba cuando quería ser el centro de atención. La voz que había escuchado cientos de veces en situaciones donde yo era el tema y raramente el beneficiado. Empezó hablando de Rodrigo con esa familiaridad con que esa familia siempre hablaba de Rodrigo, como si fuera un personaje de una historia que todos conocían y amaban. El cirujano reconocido. Los congresos en Europa. Los corazones salvados. Y luego la pausa. La pausa que había ensayado, estaba seguro, aunque tal vez no conscientemente, porque algunas personas ensayan sus crueldades de una manera tan natural que ya no distinguen entre el impulso y el cálculo. Y entonces me señaló. Y dijo lo que dijo. Las risas llegaron como siempre llegan en esa familia. Rápidas, cómodas, sin el peso de quien considera las consecuencias. Santiago se dobló sobre la mesa con esa carcajada suya que llenaba el espacio. Fabiola se tapó la boca con la mano en ese gesto que usaba para fingir que contenía algo que en realidad estaba dejando salir. Uriel sonrió de lado, el tipo de sonrisa que dice todo sin comprometerse con nada. Y Lilia bajó los ojos hacia el plato, lo cual, como siempre, era casi peor que reírse. Yo sostuve la copa. Sentí el cristal fino entre los dedos. Sentí el peso del vino adentro. Sentí el calor de 20 pares de ojos sobre mí, algunos esperando mi reacción con curiosidad, algunos claramente disfrutando el momento, algunos incómodos pero sin la valentía suficiente para decir nada. Y en ese silencio que duró tal vez 3 segundos pero que se sintió mucho más largo, tomé una decisión. No iba a explotar. No iba a humillar. No iba a convertir esa noche en una guerra donde el que más grita cree que ganó algo. Iba a hacer algo mucho más simple y mucho más devastador que cualquier explosión emocional. Iba a decir la verdad.
Con calma, con la voz firme de alguien que ya no necesita la aprobación de nadie en esa habitación para saber exactamente quién es. Me puse de pie despacio. El movimiento fue tan controlado que las risas comenzaron a apagarse antes de que yo dijera una sola palabra. Hubo algo en mi postura, algo en la manera en que mis ojos recorrieron la mesa sin apuro y sin rabia, que cambió la temperatura de la sala en un instante. Soraya me miró con una expresión que pretendía seguir siendo divertida, pero que tenía en los bordes algo que yo reconocí como miedo. No el miedo de quien teme que le griten. El miedo de quien siente que está a punto de perder el control de una situación que creía tener completamente bajo su mando. Levanté mi copa. Gracias, Soraya, dije. Mi voz era completamente calma. Sin temblor. Sin rabia. Sin el filo de quien quiere herir. Solo la voz de alguien que tiene algo que decir y suficiente paz interior para decirlo sin necesitar que nadie le dé permiso. Tienes razón en casi todo lo que dijiste. El silencio que cayó sobre esa mesa fue diferente a todos los silencios que había vivido en esa misma habitación durante años. No era el silencio de la indiferencia. No era el silencio de quien baja los ojos hacia el plato porque no quiere comprometerse. Era el silencio de 20 personas que de repente sienten que el piso se está moviendo levemente bajo sus pies y no saben si dar un paso adelante o quedarse completamente quietas. Soraya abrió la boca para decir algo. Para reír, tal vez. Para desviar. Para hacer algún comentario que devolviera la situación al lugar donde ella la había dejado. Pero no llegó a tiempo. Porque yo ya estaba hablando. Lo que dije esa noche no fue un discurso preparado. No había ensayado frente al espejo. No había escrito notas en un papel, ni había practicado el tono, ni había calculado cada palabra con la frialdad de quien planea una venganza. Lo que salió de mí en ese momento fue algo más orgánico y más poderoso que cualquier cosa que hubiera podido preparar, porque venía de un lugar que 2 años de silencio y trabajo y soledad y madrugadas frente a una laptop con la bisagra floja habían ido construyendo sin que yo lo supiera del todo. Empecé despacio. Dije que Soraya tenía razón en que yo había limpiado baños, en que había cargado cubetas, en que había usado un uniforme durante meses mientras las personas que pasaban a mi lado en los pasillos ni siquiera me miraban a los ojos. Dije todo eso sin vergüenza y sin dramatismo, como quien describe el clima o el camino que tomó para llegar a algún lugar, porque eso era exactamente lo que era para mí en ese momento. Una parte del camino, no el destino. Vi cómo las expresiones en la mesa empezaban a cambiar. Santiago había dejado de sonreír. Tenía la copa suspendida a mitad de camino entre la mesa y su boca, como si hubiera olvidado para qué la había levantado. Fabiola miraba a Soraya con una expresión que pedía instrucciones sin palabras, la mirada de quien necesita saber cómo reaccionar antes de reaccionar. Uriel tenía los brazos cruzados y la mandíbula ligeramente tensa, la postura de alguien que está procesando información que no esperaba recibir. Lilia había levantado los ojos del plato por primera vez en varios minutos y me miraba con una atención que en todos esos años nunca me había dado. Y Soraya. Soraya me miraba con esa expresión que yo había aprendido a leer durante 9 años juntos. La expresión que aparecía cuando algo no salía como ella había calculado. Cuando la conversación tomaba un rumbo que no era el que había trazado. Intentó interrumpirme una vez. Dijo mi nombre con esa entonación particular que usaba cuando quería redirigir algo. Pero yo continué. No con rabia. No alzando la voz. Simplemente continué, porque tenía algo que terminar de decir y ya no había ninguna razón para no decirlo. Les dije que mientras trabajaba en ese edificio, mientras hacía exactamente el trabajo que Soraya había descrito con tanta gracia frente a todos ellos, yo había estado construyendo algo. Que había identificado un problema real en la industria inmobiliaria corporativa, que había desarrollado una solución, que esa solución había tomado la forma de una plataforma tecnológica que integraba en tiempo real la gestión completa de edificios corporativos, que había trabajado en ella durante 2 años, de noche, en silencio, sin contárselo a nadie. Hice una pausa. La sala estaba completamente quieta. No el tipo de quietud que existe entre una risa y la siguiente. El tipo de quietud que aparece cuando algo ha cambiado de manera irreversible y todos lo sienten al mismo tiempo aunque nadie pueda articularlo todavía. Entonces dije el número. $4.200.000. Ese había sido el valor de la adquisición. Firmada 3 semanas antes. Por una multinacional que operaba en 14 países. Y yo era el único dueño de lo que habían comprado. Lo que ocurrió en esa mesa en los siguientes segundos fue algo que no tengo palabras completamente precisas para describir.
No hubo gritos. No hubo sillas que se cayeran. No hubo nada cinematográfico ni exagerado. Fue algo mucho más silencioso y mucho más contundente que todo eso. Fue el sonido de 20 personas procesando simultáneamente una información que destruía en segundos la narrativa que habían construido durante años. La narrativa del conserje. La narrativa del que no era suficiente. La narrativa del que nunca iba a llegar a ningún lugar que valiera la pena mencionar en una cena familiar. Santiago fue el primero en reaccionar. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Finalmente dijo algo que pretendía sonar como una pregunta casual, pero que salió con una fisura en el centro que lo delataba por completo. ¿Cuánto dijiste? Lo repetí, con la misma calma, con el mismo tono, sin agregar nada más. Porque no era necesario agregar nada más. Fabiola había dejado de mirar a Soraya. Miraba la mesa. Uriel se había descruzado de brazos y tenía las manos apoyadas sobre la superficie con una tensión en los dedos que decía más de lo que él hubiera querido mostrar. Lilia, la matriarca que nunca perdía la compostura, tenía los labios ligeramente separados y una expresión en la cara que yo nunca le había visto antes y que tardé un momento en identificar. Era perplejidad. Real. Sin filtro diplomático. La perplejidad de quien se da cuenta de que estuvo completamente equivocado durante mucho tiempo y no sabe cómo procesar eso en público. Y Soraya. Soraya había palidecido de una manera que no era actuada. Su copa estaba sobre la mesa. Sus manos estaban sobre su regazo. Y me miraba con una expresión que contenía varias cosas al mismo tiempo, ninguna de ellas fácil de sostener. Había algo de incredulidad. Algo de vergüenza. Y algo más, en el fondo, que reconocí porque lo había visto antes en su cara aunque nunca en ese contexto. Era el reconocimiento de alguien que acaba de entender que una decisión que tomó no fue la correcta, que una versión de la historia que había contado, dentro de su cabeza y fuera de ella, no era la versión real. Pero lo que vino después de esa noche fue algo que yo no tenía completamente calculado. Algo que descubrí días más tarde y que elevó todo lo que había ocurrido a un nivel diferente. 3 días después de esa cena, recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Lo abrí sin saber quién era. Eran 2 líneas. Decían que si yo creía que lo que había construido era tan valioso, debería saber que no había sido el único que lo sabía desde antes. Y que si quería entender a qué se referían, debería preguntarle a Soraya sobre una conversación que había tenido con Elías 4 meses antes de la firma del contrato. Me quedé mirando el mensaje durante un tiempo largo. Elías. El inversionista que me había conectado con la multinacional. El hombre que había hecho posible todo lo que había ocurrido. Yo lo había conocido a través de Fausto, el administrador del edificio. Eso era lo que yo sabía. Eso era lo que yo había creído siempre. Llamé a Fausto esa misma tarde. Le pregunté, con la mayor naturalidad que pude, cómo había conocido a Elías. Hubo una pausa del otro lado de la línea que duró menos de 2 segundos, pero que contenía más información que cualquier respuesta que pudiera haber dado. Luego me dijo que Elías lo había contactado a él, que alguien le había hablado de mí, que alguien le había mencionado que yo estaba desarrollando algo interesante y que valía la pena investigar. Le pregunté quién. Otra pausa. Me dijo que no estaba seguro de que fuera su lugar decirlo. Le dije que entendía eso y que lo respetaba, pero que necesitaba saberlo. Que era importante, que había cosas que estaban conectadas de maneras que yo todavía no comprendía del todo y que necesitaba comprender. Fausto guardó silencio unos segundos más. Y entonces me dijo un nombre. Era el nombre de Soraya. Me senté, respiré, y empecé a reconstruir la cronología con la información nueva. Soraya sabía lo que yo estaba desarrollando. No desde el principio, pero sí desde antes de la firma. Había hablado con Elías. Había intervenido en el proceso de alguna manera que yo todavía no entendía completamente. Y sin embargo, 3 semanas después de que yo firmara un contrato por $4.200.000, me había presentado frente a 20 personas como el hombre que limpiaba baños. Había levantado una copa en mi contra. Había sonreído mientras todos se reían. Había 2 explicaciones posibles. La primera era que Soraya había intentado ayudarme sin decirme nada, tal vez por orgullo, tal vez por razones que tenían más que ver con ella que conmigo, y que el brindis de esa noche había sido un error de cálculo, un momento de debilidad o de veneno que no había podido contener. La segunda explicación era más oscura y más difícil de sostener, pero también más honesta. Que Soraya había sabido todo, que había decidido igualmente humillarme.
Que la copa levantada esa noche frente a 20 personas había sido un acto consciente de alguien que sabía exactamente el peso de lo que estaba diciendo y lo dijo de todas formas. No llamé a Soraya esa noche. Me fui a caminar. Estuve afuera durante casi 2 horas, recorriendo calles que no tenían ningún destino particular, dejando que el aire frío de la noche fuera haciendo espacio adentro donde antes había confusión. Y cuando volví a casa y me senté en la misma mesa de la cocina donde había construido todo lo que tenía, entendí algo que me costaba admitir pero que era la única interpretación que resistía el peso de todos los hechos juntos. Soraya había sabido. Y lo había hecho de todas formas. Y eso cambiaba todo. No lo que yo había construido. No el contrato. No los $4.200.000. Eso era real e inamovible independientemente de cualquier cosa que ella hubiera hecho o dejado de hacer. Lo que cambiaba era la última posibilidad que yo guardaba, en algún rincón que no quería examinar demasiado de cerca, de que todo tuviera una explicación más simple. De que tal vez Soraya no había sido lo que parecía ser en esa cena. De que tal vez había algo que yo no había entendido bien. No había nada que no hubiera entendido bien. Lo había entendido todo perfectamente desde el principio. Hay una diferencia entre saber algo y estar listo para actuar en consecuencia. Yo sabía muchas cosas desde hacía tiempo. Sabía que mi matrimonio era una construcción que se había ido vaciando por dentro mientras mantenía la apariencia exterior intacta. Sabía que la familia de Soraya nunca me había visto como uno de los suyos y nunca lo haría. Sabía que las humillaciones pequeñas y acumuladas de años de cenas y reuniones y comentarios y miradas habían formado algo que ya no podía ignorarse. Y ahora sabía que Soraya había conocido el valor de lo que yo había construido antes de levantarse a brindar en mi contra frente a 20 personas. Pero saber todo eso no me decía qué hacer con ello. Pasé varios días en un estado que no era exactamente tristeza ni exactamente rabia. Era algo más parecido a la claridad incómoda de quien finalmente ve una imagen completa que llevaba tiempo mirando en fragmentos. Cada pieza suelta que había guardado durante años encajaba ahora con una precisión que no dejaba espacio para interpretaciones alternativas. El patrón era demasiado coherente, demasiado consistente, demasiado cuidadosamente construido para ser una serie de coincidencias o malentendidos. Y sin embargo, en algún lugar dentro de mí, seguía existiendo algo que se resistía a convertir todo eso en una guerra. No porque no tuviera razones para hacerlo. Las tenía de sobra. Sino porque había aprendido, en esos 2 años de trabajo silencioso y madrugadas frente a una laptop con la bisagra floja, que la energía es un recurso limitado y que gastarlo en destruir a alguien es gastarlo en algo que no construye absolutamente nada. Había un evento en el horizonte que lo cambiaría todo de manera pública y definitiva sin que yo tuviera que hacer nada más que aparecer. La multinacional que había adquirido mi plataforma organizaba cada año un foro internacional de innovación inmobiliaria. Era un evento importante en el sector, con presencia de inversores, desarrolladores, administradores de edificios corporativos y medios especializados de varios países. Ese año, el foro se celebraba en la ciudad. Y la empresa había decidido que la adquisición de mi plataforma sería el caso de estudio central de la jornada. Me habían pedido que estuviera presente, que subiera al escenario, que contara la historia de lo que había construido y cómo lo había construido. Acepté sin dudarlo. No le dije nada a Soraya. No le dije nada a nadie de esa familia. El evento era abierto al sector, con registro público, y yo sabía que había personas en el círculo profesional de Uriel y de Santiago que estarían presentes o que se enterarían de lo que ocurriera ahí. Eso era suficiente. No necesitaba enviar invitaciones ni hacer anuncios previos. La verdad, cuando es lo suficientemente grande, no necesita publicidad. Se propaga sola. Los días previos al evento los pasé con una calma que sorprendía incluso a las personas del equipo legal y comercial que me habían acompañado durante las negociaciones. Elías me preguntó en una llamada si estaba bien, si me sentía preparado. Le dije que sí. Y era verdad. No sentía nervios en el sentido convencional de la palabra. Sentía algo más parecido a la concentración tranquila de quien sabe exactamente lo que va a hacer y ha dejado de preguntarse si tiene derecho a hacerlo. La noche anterior al evento no dormí mucho. No por ansiedad, sino porque me quedé sentado en la mesa de la cocina durante horas, en silencio, recorriendo mentalmente el camino completo. Desde la conferencia donde conocí a Soraya. Desde la primera cena en casa de Lilia. Desde el sobre con mi nombre en la primera línea. Desde la laptop de $240.
Desde las noches de lluvia y las noches de error y las noches en que estuve a punto de cerrar todo y no volver a abrirlo. Desde el teléfono de Soraya vibrando sobre la mesa de la sala. Desde el cuaderno pequeño en el bolsillo del uniforme. Desde la sala de conferencias en el piso 17. Desde la copa levantada frente a 20 personas que se reían. Todo ese camino había llevado a esa noche. A esa mesa de cocina silenciosa. A esa claridad. El foro comenzó a las 10 de la mañana en un centro de convenciones en el centro de la ciudad. Yo llegué temprano, como había llegado siempre a todo lo importante en mi vida, no para hacerme notar sino porque llegar temprano es una forma de respeto hacia lo que está a punto de ocurrir. El equipo de la multinacional me recibió con una cordialidad que todavía me costaba recibir sin una pequeña disonancia interna, la disonancia de alguien que pasó 2 años siendo invisible y que todavía no ha terminado de acostumbrarse a que lo vean. El salón principal tenía capacidad para 300 personas y estaba casi lleno cuando comenzó la sesión central. Había gente de pie en los costados. Cámaras de medios especializados. Pantallas grandes en los laterales del escenario que proyectaban el logo de la empresa y el título del foro. Era un mundo completamente diferente al comedor de la casa de Lilia con su mesa larga y sus copas de cristal y sus 20 personas que sabían exactamente dónde estaba el lugar de cada quien. El director regional de la multinacional subió primero al escenario. Habló durante 20 minutos sobre el estado del sector inmobiliario corporativo en América Latina, sobre los desafíos de eficiencia operativa, sobre la brecha tecnológica que existía entre lo que los edificios necesitaban y lo que el mercado ofrecía. Habló con datos, con gráficos, con una precisión que dejaba claro que la empresa sabía exactamente qué problema había estado buscando resolver y por qué había sido tan difícil encontrar a alguien que lo resolviera de manera elegante y escalable. Y entonces empezó a hablar de la adquisición. Describió la plataforma sin nombrarla todavía. Explicó qué hacía, cómo funcionaba, qué problema resolvía y con qué nivel de precisión. Mostró los datos de las pruebas piloto que habían realizado en 3 edificios corporativos durante los meses previos a la firma. Los números eran contundentes. Reducción de costos operativos de entre el 28 y el 42% dependiendo del tipo de edificio. Reducción del tiempo de gestión administrativa en un 63%. Eliminación casi total de los errores de facturación energética. Una sala de 300 personas escuchando en silencio los resultados de algo que yo había construido en la mesa de mi cocina. Luego el director habló del origen de la plataforma. Dijo que lo que hacía especialmente notable a esta adquisición no era solo la calidad técnica de lo desarrollado, sino la historia de quien lo había desarrollado. Dijo que el creador de esta plataforma no venía de un laboratorio de innovación, ni de una aceleradora de startups, ni de un departamento de investigación y desarrollo de una corporación con presupuesto ilimitado. Dijo que venía de algo mucho más cercano al suelo, mucho más cercano a la realidad del problema que había resuelto. Hizo una pausa. Dijo que el creador de la plataforma había trabajado durante meses en el mismo tipo de edificio que la plataforma estaba diseñada para administrar. No como ejecutivo, no como consultor, como personal de mantenimiento, que había visto el problema desde el único ángulo que permite verlo completamente, desde adentro, desde abajo, desde el lugar donde nadie suele buscar soluciones porque nadie suele buscar nada ahí excepto lo que necesita que alguien más limpie o repare o revise. El salón estaba en silencio absoluto. El director sonrió levemente. Y dijo que le parecía justo que esa persona contara su propia historia con sus propias palabras. Que había algo en esa historia que valía más que cualquier presentación corporativa que él pudiera hacer. Que era el tipo de historia que el sector necesitaba escuchar no solo como inspiración, sino como recordatorio de donde suelen estar las mejores soluciones cuando uno se toma el trabajo de mirar en los lugares donde normalmente no mira. Dijo mi nombre. Benjamín. Y el salón aplaudió antes de que yo llegara al escenario. No el aplauso educado de quien cumple con un protocolo. El aplauso genuino de 300 personas que acababan de escuchar algo que las había movido de alguna manera y que querían que la persona que caminaba hacia el micrófono lo supiera antes de que abriera la boca. Subí los 3 escalones del escenario despacio. Me coloqué frente al micrófono. Miré la sala. 300 personas mirándome. Cámaras. Pantallas. Luces. Todo eso que 2 años antes hubiera sido completamente impensable desde la mesa de la cocina con la laptop de $240 y el cuaderno en el bolsillo del uniforme. Respiré. Y entre esas 300 personas, en una de las filas del centro del salón, vi 2 caras que no esperaba ver y que lo cambiaron todo de una manera que no había anticipado. Santiago. Y Uriel.
sentados, mirándome, con una expresión en la cara que no tenía ningún nombre en el idioma de esa familia donde todo tenía siempre un nombre cuidadosamente elegido. Los miré un segundo, solo un segundo, y luego aparté los ojos de ellos y los devolví al resto de la sala. Porque ellos no eran la razón por la que yo estaba ahí. Nunca lo habían sido. Y era importante, en ese momento más que en ningún otro, que eso quedara completamente claro. Abrí la boca y empecé a hablar. No había preparado un discurso en el sentido formal de la palabra. Había pensado en lo que quería decir, sí. Había dejado que las ideas se ordenaran solas durante días, durante las caminatas nocturnas y las mañanas silenciosas y los momentos en que el ruido de todo lo demás se apagaba lo suficiente para escuchar lo que realmente quería comunicar. Pero no había escrito nada. No había practicado frente a un espejo ni cronometrado mis palabras ni ensayado el tono con nadie. Porque lo que tenía que decir no era el tipo de cosa que mejora con el ensayo. Era el tipo de cosa que solo funciona cuando sale directamente de donde fue formada, sin intermediarios, sin pulido excesivo, sin la distancia que crea el perfeccionismo cuando uno le tiene más miedo al error que a la verdad. Empecé hablando del edificio, no de la plataforma, no del contrato, no de los $4.200.000. Empecé hablando del edificio donde había trabajado, de los pasillos que había recorrido con el uniforme puesto, de los sistemas que había observado durante meses con la atención particular de alguien que no puede ver un problema sin querer entenderlo completamente. Hablé de los medidores de agua y de los circuitos eléctricos y de los reportes manuales que los administradores llenaban a mano porque no existía nada mejor. Hablé de las horas que se perdían en procesos que podían automatizarse. Hablé del dinero que se evaporaba en ineficiencias que nadie había parado a calcular porque nadie tenía el ángulo correcto para verlas. La sala escuchaba con una atención que podía sentirse físicamente. No el silencio educado de quien espera que el orador termine para poder aplaudir y irse. El silencio activo de quien está procesando algo que le importa y no quiere perderse ninguna parte. Entonces hablé de las noches, de la laptop usada, de los $240 que me habían costado y de la bisagra floja que crujía cada vez que la abría, de los cursos en línea y los foros y las madrugadas y el café frío, de los errores que cometí y que me costaron semanas de trabajo borrado en un segundo, de la noche de lluvia en que cerré la computadora y estuve a punto de no volver a abrirla. Hablé de eso con la misma calma con que había hablado de los medidores de agua, porque todo formaba parte del mismo camino y ninguna parte de ese camino merecía más vergüenza o más orgullo que las demás. Era simplemente lo que había ocurrido. Era simplemente lo que había tenido que hacer. Vi a varias personas en la sala que asentían sin darse cuenta. El gesto involuntario de quien reconoce algo en lo que está escuchando. De quien ha estado en algún lugar parecido, aunque los detalles sean completamente diferentes. Eso era lo que yo quería. No que me admiraran. No que me aplaudieran. Que reconocieran algo. Que se llevaran algo que pudieran usar. Hablé de lo que significa ser invisible. No de manera abstracta. De manera concreta y específica. De lo que se siente cuando dices algo en una habitación y nadie responde. Cuando tu trabajo es funcional para los demás pero invisible para ellos al mismo tiempo. Cuando las personas pasan a tu lado sin mirarte los ojos, no porque seas malo o porque hayas hecho algo mal, sino simplemente porque no estás en el lugar donde ellos buscan lo que buscan. Hablé de eso sin nombrar a nadie, sin señalar a nadie, sin convertir lo que era una experiencia universal en una acusación personal, porque no era el momento para eso. Y porque la experiencia de ser invisible, de ser subestimado, de ser comparado y encontrado insuficiente, no me pertenecía solo a mí. Estaba en esa sala. Estaba en muchas de las caras que me miraban desde sus asientos. Vi a una mujer en la tercera fila que tenía los ojos húmedos. No llorando. Solo con esa humedad que aparece cuando algo toca un lugar que no esperabas que tocara. Continué. Hablé de la diferencia entre el lugar donde uno está y el lugar donde uno está construyendo. De cómo esos dos lugares pueden existir simultáneamente sin que nadie a tu alrededor lo sepa. De cómo el trabajo silencioso tiene una dignidad particular que el trabajo visible no siempre tiene, no porque sea mejor sino porque exige una fe en uno mismo que no depende de la validación externa para sostenerse. Cuando nadie te está mirando, cuando nadie sabe lo que estás haciendo, cuando no hay aplausos ni reconocimiento ni siquiera la posibilidad de que alguien te diga que vas por el camino correcto, lo único que tienes es tu propia certeza. Y cultivar esa certeza, mantenerla viva en las noches de duda y en las mañanas de cansancio y en los momentos en que todo parece demasiado grande para una sola persona,
eso es lo más difícil. Y también lo más valioso. Hice una pausa. Miré la sala. Y entonces dije algo que no había planeado decir, pero que salió con una naturalidad que solo tienen las cosas verdaderas. Dije que en mi vida había personas que habían decidido, mucho antes de conocerme bien, cuál era mi lugar. Que habían construido una imagen de mí basada en lo que veían desde afuera y habían tomado esa imagen como definitiva. Que me habían comparado con otros. Que me habían medido con estándares que no eran los míos. Que en más de una ocasión, frente a más de una persona, habían señalado lo que yo era en ese momento como si fuera todo lo que yo podría ser jamás. No levanté la voz. No cambié el tono. Seguí hablando con la misma calma de antes. Dije que esas personas me habían dado algo sin saberlo. Que cada comparación, cada comentario, cada momento en que alguien decidió que yo no era suficiente, había ido depositando en mí algo que con el tiempo se había convertido en combustible. No en rabia. No en resentimiento. En algo más limpio y más útil que eso. En la determinación silenciosa de demostrar, no para ellos, sino para mí mismo, que la imagen que tenían de mí no era la imagen real. Hice otra pausa más larga. Y dije la frase que había estado formándose durante meses sin que yo supiera todavía que era esa y no otra. Me dieron un motivo para probar que estaban equivocados. Y se los agradezco, porque sin ese motivo, tal vez habría tardado más en encontrar el mío propio. El silencio que siguió duró tal vez 4 segundos. Y entonces la sala aplaudió. No el aplauso del inicio, educado y protocolario. Este era diferente. Era el aplauso de 300 personas que habían escuchado algo que les importaba y que querían que quien lo había dicho lo supiera sin ambigüedad. Varias personas se pusieron de pie. La mujer de la tercera fila aplaudía con los ojos todavía húmedos. El director regional de la multinacional, sentado en la primera fila, aplaudía con una expresión en la cara que mezclaba satisfacción profesional y algo más personal que eso. Yo estaba de pie frente al micrófono recibiendo ese aplauso con la misma calma con que había recibido todo lo demás esa noche. Sin lágrimas. Sin el gesto exagerado de quien no esperaba este momento. Simplemente presente. Simplemente ahí. Y entonces, casi sin querer, mis ojos encontraron la fila del centro. Santiago tenía las manos juntas en un aplauso que era visiblemente mecánico. El tipo de aplauso que se hace cuando no aplaudir sería demasiado evidente. Tenía la mandíbula tensa y los ojos fijos en algún punto indeterminado entre el escenario y el suelo, como si no pudiera decidir si mirarme o no. Uriel aplaudía también, con una expresión más controlada, más hermética, la expresión de alguien que ha entrenado durante años para no mostrar lo que siente en público y que en ese momento estaba usando toda esa capacitación de golpe. Los miré. Solo un segundo. El mismo segundo de antes. Y en ese segundo vi algo que no esperaba ver con tanta claridad. No vi derrota. No vi humillación. Vi algo más parecido al reconocimiento. El reconocimiento incómodo y tardío de alguien que entiende que estuvo equivocado pero que todavía no sabe qué hacer con esa información. Ese reconocimiento no me dio satisfacción en el sentido en que yo hubiera esperado que me la diera tiempo atrás. No sentí el triunfo de quien finalmente puede decirle a alguien en la cara que tenía razón. Sentí algo más tranquilo que eso. Algo más parecido al cierre. Aparté los ojos de ellos. Agradecí a la sala. Agradecí a la empresa. Agradecí a Fausto, sin dar su nombre completo, describiéndolo solo como el hombre que me dio acceso a los registros un fin de semana sin pedirme explicaciones. Agradecí a Elías, que había visto algo cuando todavía era solo un cuaderno con números y una laptop con la bisagra floja. Y agradecí, con una frase breve y sin elaborar demasiado, a todas las personas que en algún momento habían decidido que yo no era suficiente. Porque sin ellas, dije, tal vez nunca habría tenido la claridad suficiente para entender que era exactamente lo que quería demostrarme a mí mismo. Bajé del escenario. El director me esperaba al pie de los escalones. Me extendió la mano. Me dijo algo en voz baja que no escuché completamente porque en ese momento mis oídos estaban procesando otra cosa. El sonido de la sala todavía aplaudiendo. El sonido de algo que había tardado 2 años en construirse llegando finalmente a un lugar donde podía existir con toda su dimensión real. Afuera del salón, durante el descanso que siguió a la presentación, varias personas se acercaron a hablar conmigo. Inversores, administradores de edificios, periodistas de medios especializados. Cada conversación era breve pero real, el tipo de conversación que ocurre cuando alguien tiene algo genuino que decirte y no está cumpliendo con un protocolo social.
Fue durante esas conversaciones, de pie con un café en la mano en el pasillo del centro de convenciones, cuando sentí que alguien se detenía a mi lado con una intención diferente a la de los demás. No para felicitarme, no para preguntarme algo sobre la plataforma, sino con esa energía particular de quien necesita decir algo que le pesa y no sabe exactamente cómo empezar. Me volví. Era Santiago. Santiago no tenía el traje impecable de siempre. Lo traía puesto, sí, pero algo en él estaba diferente. La postura, tal vez. Esa expansividad que lo caracterizaba, esa manera de ocupar el espacio como si le perteneciera por derecho natural, había cedido en algo que no llegaba a ser pequeñez pero que tampoco era la misma cosa de siempre. Me miró un segundo antes de hablar, como si estuviera buscando el tono correcto y no terminara de encontrarlo. No sabía nada de todo esto, dijo finalmente. Lo miré. Esperé. Lo que dijiste ahí adentro. Hizo un gesto vago hacia el salón. No esperaba escuchar eso. Le dije que lo entendía. Hubo un silencio breve. Santiago miró hacia un lado, luego volvió a mirarme. Vi que había algo que quería decir y que le costaba decirlo, no porque fuera mentira sino porque era verdad y la verdad, cuando uno no está acostumbrado a decirla en ciertos contextos, tiene un peso particular que hay que aprender a cargar. Los comentarios que hice, dijo, en las cenas, a lo largo de los años. Se detuvo. No eran correctos. No era una disculpa elaborada. No tenía el lenguaje cuidadoso de quien ha preparado lo que va a decir con anticipación. Era el tipo de reconocimiento torpe e incómodo que hacen las personas cuando algo las obliga a verse con claridad y no tienen todavía las palabras perfectas para describir lo que ven. En otro momento de mi vida, tal vez eso no hubiera sido suficiente para mí. Tal vez hubiera querido más. Una explicación más completa, un arrepentimiento más articulado, alguna forma de que el peso de todos esos años de comentarios quedara reconocido con la magnitud que merecía. Pero ese ya no era el lugar donde yo vivía. Le dije que apreciaba que me lo dijera, que lo escuchaba, y que esperaba que ambos pudiéramos seguir adelante desde ese punto con algo más honesto que lo que había existido antes. No le dije que todo estaba bien, porque no estaba completamente bien y decirlo hubiera sido una mentira educada que no le servía a ninguno de los dos. No le dije que lo que había ocurrido durante años no importaba, porque importaba y negarlo hubiera sido otra forma de hacerme invisible, esta vez por mi propia mano. Solo le dije lo que era verdad en ese momento, que lo escuchaba, que seguíamos adelante. Santiago asintió, me extendió la mano, se la estreché, y se fue. Uriel no se acercó esa tarde. Lo vi de lejos, hablando con alguien del equipo de la empresa, con esa postura suya de siempre, controlada y hermética. Me miró una vez desde la distancia. Asentí levemente. Él hizo lo mismo. Eso fue todo entre nosotros, y en ese momento me pareció suficiente. No todas las conversaciones necesitan ocurrir el mismo día. No todos los reconocimientos llegan con palabras. Esa noche, Soraya me llamó. Estaba en el departamento cuando sonó el teléfono. Lo miré durante varios segundos antes de responder. No porque no supiera qué decirle, sino porque quería estar completamente seguro de que lo que iba a decir venía del lugar correcto. No de la rabia, no del dolor acumulado, no del deseo de hacerle sentir lo que me había hecho sentir a mí, sino de esa claridad tranquila que había estado cultivando durante meses y que esa tarde, de pie frente a 300 personas, había terminado de asentarse en algún lugar dentro de mí donde ya no se movería fácilmente. Respondí. Soraya habló primero. Su voz tenía algo que yo no le había escuchado antes, o que tal vez sí le había escuchado pero nunca con esa intensidad. Era una combinación de vergüenza y algo más difícil de nombrar. Algo parecido al reconocimiento de quien ha estado sosteniendo una versión de la historia que ya no puede sostener más porque la realidad la ha contradicho de manera demasiado contundente y demasiado pública para ignorarla. Me dijo que había visto el evento, que alguien le había mandado el video de mi presentación, que no había podido terminar de verlo de una sola vez porque había tenido que pausarlo varias veces. Le pregunté por qué. Hubo una pausa larga. Me dijo que porque le costaba, que escucharme hablar así, con esa calma y esa claridad, sabiendo todo lo que ella sabía sobre lo que había ocurrido entre nosotros, sobre lo que ella había hecho y dejado de hacer, le costaba de una manera que no había anticipado. Le pregunté si sabía por qué la había llamado Fausto. Otro silencio. Más corto, como si la pregunta no la hubiera sorprendido del todo. Me dijo que sí, que lo sabía,
que había hablado con Elías antes de la firma porque alguien del círculo de Elías la conocía a ella y le había mencionado lo que yo estaba desarrollando, que había tenido una conversación con Elías donde ella le había confirmado que lo que yo hacía era real, que yo tenía la experiencia y la capacidad para respaldarlo, que en ese momento había creído que estaba ayudando, que no me lo había dicho porque no sabía cómo hacerlo sin que pareciera que había estado vigilando lo que yo hacía en secreto. Le pregunté por qué entonces había hecho el brindis. El silencio que siguió fue el más largo de toda la conversación. Cuando habló, su voz era diferente, más baja, más lenta, como si cada palabra le costara un esfuerzo específico que las palabras normales no cuestan. Me dijo que no lo sabía con certeza, que había algo en esa noche, en esa mesa, rodeada de su familia, que la había llevado a un lugar donde las cosas más antiguas y más oscuras de ella misma tomaron el control por un momento, que había algo de miedo en lo que había hecho, que si yo tenía éxito, si lo que yo había construido en silencio resultaba ser tan grande como ella ya sabía que era, entonces la narrativa de todos esos años, la narrativa donde ella había elegido quedarse con alguien que no estaba a la altura, se derrumbaba. Y derrumbarla frente a su familia era demasiado. Había sido más fácil, en ese momento, levantarse y brindar. Escuché todo eso en silencio. Cuando terminó, le dije algo que había pensado durante días y que en ese momento sonó más simple de lo que había imaginado que sonaría. Le dije que no estaba con raiva, que lo que sentía no era rabia ni deseo de hacerle daño ni necesidad de que ella sufriera de ninguna manera específica. Le dije que estaba en paz, que esa paz no había llegado de repente ni había sido fácil de construir, pero que estaba ahí y que era real y que era mía de una manera que nada de lo que había ocurrido entre nosotros podía quitarme. Le dije que lo que habíamos tenido había terminado. No como consecuencia de esa noche ni de ese brindis ni de ese evento público. Había terminado mucho antes, en algún punto donde ambos habíamos dejado de ser honestos el uno con el otro sobre lo que sentíamos y lo que queríamos y lo que ya no podíamos darnos. El brindis había sido solo el momento en que algo que ya estaba roto terminó de romperse con suficiente claridad para que los dos lo viéramos al mismo tiempo. Soraya no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, dijo simplemente que lo entendía, que lo sentía, que si pudiera volver atrás a esa noche haría las cosas de manera diferente. Le dije que lo creía, y que eso no cambiaba nada de lo que había dicho antes, pero que lo creía. Nos despedimos sin drama, sin portazos ni acusaciones ni las últimas palabras que la gente suele necesitar decir cuando una relación termina y todavía tiene heridas abiertas que quiere que el otro vea. Yo no tenía heridas abiertas que mostrarle. Las tenía, sí, pero eran mías, y sanarlas era mi responsabilidad y de nadie más. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me quedé sentado en silencio durante un rato largo, no pensando en nada en particular, solo dejando que el peso de todo lo que había ocurrido ese día, y de todos los días anteriores que habían llevado a ese día, se asentara en su lugar definitivo. Como cuando se termina de construir algo y uno da un paso atrás para verlo completo por primera vez. En los meses que siguieron, mi vida cambió de maneras que todavía estoy aprendiendo a habitar. Me mudé a un departamento propio. Empecé a trabajar de manera activa con el equipo de la multinacional en la expansión de la plataforma a nuevos mercados. Conocí personas nuevas, personas que me veían sin el filtro de una narrativa construida durante años por otros. Personas que empezaban desde cero conmigo, sin saber quién había sido el esposo de Soraya ni el conserje del edificio ni el que no era suficiente para ninguna mesa familiar. Eso tenía una ligereza que no había anticipado. Lilia nunca me llamó. Fabiola me mandó un mensaje breves semanas después, un mensaje de 2 líneas que decía que esperaba que estuviera bien. Le respondí que sí, que estaba bien, y no agregué nada más porque no había nada más que agregar entre nosotros. Santiago cumplió lo que había insinuado esa tarde en el pasillo del centro de convenciones. No con grandes gestos ni con conversaciones largas, sino con el simple acto de dejar de ser lo que había sido. A veces eso es suficiente. Y yo seguí adelante. No con la sensación de haber ganado algo sobre alguien. No con el sabor de la revancha que durante algún tiempo oscuro de ese proceso había imaginado que querría sentir. Sino con algo más silencioso y más duradero que todo eso. Con la certeza de que el hombre que había sido presentado como el conserje frente a 20 personas nunca había sido lo que esas personas decidieron que era. Que lo que yo era había existido independientemente de lo que ellos vieran o dejaran de ver. Que el trabajo silencioso de 2 años en una mesa de cocina con una laptop de $240 no había necesitado el permiso de ninguna copa levantada en mi contra para tener valor.
Nunca fui lo que ellos dijeron que era. Lo supe siempre. Solo tardé un tiempo en tener las pruebas suficientes para decirlo en voz alta, de pie, frente a 300 personas, con la misma calma con que uno dice algo que lleva siendo verdad desde mucho antes de que alguien más pudiera verlo. Y eso, al final, fue suficiente. Más que suficiente.